Nada más que me gradué, tuve trabajo, súper salario. Ahora vivo en una mansión, tengo mi super carro, me va la vida súper genial. ¡Uy, mucho dinero! Hola mis amores, ¿cómo se me encuentran? Aquí me cogen desprevenida con lo opuesto, porque yo, mis amores, yo no es que ni me paso una hora maquillando. Para hacerle los videos a usted, ni me peino, ni me visto, ni me paso una hora buscando qué ropa me voy a poner, nada de eso. Simplemente fue como de que tengo ganas de hablar alguna bobería y bueno, me voy a maquillar y voy a sentar a hablar alguna bobería y así. No. Estoy segura que ustedes, como yo, estamos cansados o vemos a menudo muchísimas veces los comerciales en la televisión, en YouTube, en donde quiera. Entra a la universidad, cambia tu vida, tienes ese trabajo súper horrible, que te partes el lomo trabajando, que es terrible, que te cansa, que no llegas a fin de mes. Pues cambia tu vida hoy, entra a la universidad, estudia enfermería, estudia medicina, estudia una carrera técnica y cambia tu vida para siempre. Y tendrás una casa lujosa, un carro lujoso y te harás millonario. No es así. Hoy vengo a contarles esa parte que nadie les cuenta detrás de esos comerciales. Sí, la realidad sobre eso. Sobre todo sobre estudiar aquí en los Estados Unidos, desde mi experiencia personal y desde muchísimas gentes que conozco. Así que si estás pensando ponerte a estudiar y todavía no sabes qué hacer, quédate ahí, no te muevas, no te pares, porque esto te lo voy a contar ahora. Les voy a contar primeramente desde mi experiencia personal y como le he dicho en otros videos, no sé si lo han visto o si no, bueno, de paso aprovecho, aunque está acabando de empezar el video, si no lo has visto, pásate por mi canal y revisa los videos y ya de paso suscríbete y verás que en algún video sí lo hice y sé que te va a interesar otros videos de lo que estoy haciendo. Como les dije en otro video, les repito, yo estudié Medical Assistant en este país. Y ciertamente sí, nada más que me gradué, tuve trabajo, muy buen trabajo, súper salario. Ahora vivo en una mansión, en el comentario de medio año me compré mi mansión, tengo mi super carro. Y para que les voy a contarme ahora, la vida súper genial, cambié mi vida por completo. Y no puedo decir más nada, es que tengo mucho dinero después de haberme graduado. Pues no. Lonely. Ahí les va la realidad. Detrás de esos comerciales que te dicen ven y estudia, nadie te dice de que la mayoría de las carreras que te están anunciando por los comerciales, por las redes sociales, por donde quiera que estas universidades tienen, son carreras que mínimamente duran un año. Puede que te encuentres algún técnico que te lo encuentres en 10 meses, en 9 meses, en 11 meses puede ser. Pero normalmente es de un año en adelante todas las carreras que vas a estudiar. Es un año de tu vida que vas a estudiar. Es un sacrificio enorme porque tu vida tiene que seguir. Yo estoy segura que muchísimos de ustedes, al igual que yo, tenemos que trabajar para poder estudiar. Niéguemelo. Y eso equivale a un esfuerzo doble. Porque no tenemos papás o porque ya somos adultos o no tenemos las posibilidades de alguien que nos sustente para nosotros poder ir a la escuela y no tener que simplemente preocuparnos por la escuela y más nada. No es así. Muchísimas veces tenemos que trabajar y a la vez de ese trabajo seguir estudiando. En nuestro tiempo trabajar por la noche y estudiar por el día o algo así. Todo esto por un periodo de más de un año. Entonces es un esfuerzo enorme independientemente a los gastos, porque las carreras son bien caras. No le voy a hablar de cifras porque depende la carrera, depende de lo que vayan a estudiar y depende de la universidad, es lo que va a costar. Pero sí cuesta bastante. Y entonces muchísimas veces terminamos con una deuda estudiantil por esto que estudiamos. Muchísimas veces lo que hacemos es trabajar y vamos pagando los semestres de lo que estamos estudiando, vamos pagando y nos quedamos pues sin deuda al final de la carrera cuando nos graduamos. Muchísimas veces no, muchísimas veces aplicamos para un préstamo estudiantil, nos los dan y felices y pues nos pasamos la vida entera entonces pagando un préstamo
estudiantil. Tengo miedo. Ojo, quiero aclararle una cosa. No quiero desanimar a los jóvenes, a estos muchachos que no sé, que quizás tengan la idea de ponerse a estudiar. Para nada quiero desanimar, porque yo también soy joven y sentí la necesidad en un momento de que yo necesitaba un puerto seguro. Esto de YouTube para mí no es eterno. No sé si lo ven así. Va a llegar el día de que ustedes ya no van a querer verme. Y yo aquí perdiendo el tiempo. O no sé, o sea, yo necesito un puerto seguro donde yo decir, o sea, estoy tranquila, tengo un título, ¿no? Tengo una profesión, tengo una carrera, tengo algo para donde si se me aprieta la tuerca, tener de donde, la tuerca, como decimos nosotros los cubanos, para si el barco tambalea, tener de dónde agarrarnos. Por eso vuelvo y repito, o sea, no quiero desanimar a nadie de que estudie, al contrario. Lo deben hacer. Yo a mi hijo y a todos los jóvenes que conozco, se los digo, tienen que estudiar, tienen que ser aquí en la vida. Pero este video lo hago especialmente para que escojan bien lo que van a estudiar. Porque nosotros estamos, la mayoría de los jóvenes, somos un poco indecisos y nos dejamos llevar simplemente por el momento, por lo que más escuchamos en el momento o por lo que nos dicen la gente cuando realmente la realidad es otra. No lo sé, tú dime. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. O sea, les voy a contar un poquitico. Cuando yo fui a empezar a estudiar, yo tengo otra carrera independientemente a esta que hice. Cuando fui a empezar a estudiar quise hacer algo, en fin, con mi carrera, ¿no? Pero es en otro país, es en Cuba, no es aquí. Así que aquí es como que cero, no tengo nada. Nos vamos a entender muy bien. Y cuando fui, bueno, lo que encontré al fin con mi carrera fue empresariales. Y me costaba realmente, era una carrera bien cara. En la universidad me la pintaban súper espectacular. Y cuando me puse a leer el crecimiento no es como que valga tanto la pena, tanto gasto, tanto sacrificio, cuando en una empresa vas a ser como peón, por decirlo de alguna manera, por tremendo tiempo, independientemente de que te vas a pasar tiempo en conseguir trabajo, porque no es así como así. Y ahí a ese punto vamos a llegar, pero déjalo ahí, aguántalo ahí. Vamos a darle una pausa y vamos a seguir y yo te lo cuento más adelante. Entonces hay que ver muchísimo cómo está el mercado laboral, las necesidades que hay en el momento para elegir una carrera. Yo creo mis propias opciones. Vuelvo y les repito, yo no estoy desanimando, al contrario, lo que tratan es de fijarse bien en lo que van a estudiar. Y lo otro es lo que vayan a estudiar. Traten de aprender, traten de ser los mejores y sobre todo después que se gradúen, tengan bastante paciencia y no paren de tocar puertas. No paren de tocar puertas porque ahí es que viene la parte más difícil de la situación. Ya nos graduamos, hicimos un degree, hicimos un bachelor como tal. Nos pasamos a poner unos 2 años estudiando. Vaya, para no poner el peor de los casos que nos pasemos 4 años estudiando. Y la realidad, mis amores, es que cuando empezamos a aplicar por nuestro título, en mi caso yo saqué mi licencia, de hecho nacional, ni siquiera del estado, me licencié a nivel de país. Y la realidad es que cuando vas a buscar trabajo, todo el mundo te pide experiencia. ¡Ah, no! ¡Esto no era parte del trato! O sea, tú estás recién graduado, ¿qué experiencia vas a tener? Todo el mundo te pide 1 año, 2 años de experiencia en tal área, en tal área, en tal área. Señor, si yo tuviera esa experiencia que tú me estás pidiendo, yo no estuviera buscando trabajo. Incluso habiendo muchísimos trabajos posteados, muchísimas ofertas en la web, ¿no? De necesidad que hay y todo, pues no encontramos. Porque piden experiencia. ¿Cómo? Si tú no me das la oportunidad, ¿cómo voy a tener la experiencia? Si tú no me das la oportunidad de trabajar, ¿cómo voy a tener la experiencia? Pues sigue buscando ese que tiene experiencia, porque el que tiene experiencia ya tiene trabajo. Se está volviendo salvaje. ¿Es o no es? Pero pasa, y no solamente con lo que estudié yo. He escuchado a muchísimas personas que les ha pasado, tal y como les estoy contando, que se gradúan, que no vamos a decir gastan, vamos a decir invierten su tiempo, grandísimo tiempo estudiando, bastante dinero invierten. ¿Y por qué no digo gastan? Porque realmente la educación, la preparación no es un gasto, pero sí invierten bastante tiempo y bastante esfuerzo, sobre todo es mucho el esfuerzo que gastamos. Y cuando nos graduamos vamos y no, yo necesito experiencia, 2 años de experiencia, 2 años de experiencia, 2 años. Yo sí te puedo demostrar de que tengo toda la capacidad, todo el conocimiento y toda la disposición para aprender, para esforzarme al máximo, para dar todo lo mejor que pueda en el trabajo,
y ponme a prueba, dame el chance, ¿ok? ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Entonces, con un pequeño cortico solamente para que tengan pendiente a la hora que vayan a estudiar. Lo otro que creo que deben de tener en cuenta también es los salarios. Muchísimas veces nos dicen de que estudia enfermería que vas a ganar de tanto a tanto, que fulanita estudia enfermería y está ganando de tanto a tanto, estudia tal cosa, que la realidad de muchísimas personas no es la misma que la de nosotros, y lo que no puede pasar es que estudiemos algo y nos sintamos frustrados luego de eso. Depende de la ciudad, depende de la situación y depende de las necesidades y el lugar donde vayas a trabajar. Pero sí es algo cierto. Tampoco es como que tú dices, voy a invertir tanto dinero en esto y al final voy a cobrar muchísimo, porque a veces estamos mal informados. A veces nos creemos de que cobra mucho estudiando cierta carrera y cuando logras conseguir un puesto como que no es lo que esperabas. Dime algo que no sepa, tonto. Entonces, como sé de que muchísimas personas, su sueño es venir a estudiar acá a Estados Unidos, y si vienes a estudiar acá a Estados Unidos todo está perfecto, pero si decides quedarte aquí en los Estados Unidos después que te gradúas, mucho ojo y escoge bien tu carrerita y sobre todo paciencia y buena actitud después que te gradúes. Mis amores, quiero agradecerles muchísimo porque ya pasamos de los 10,000 seguidores, ya estoy súper que felizmente ya hasta pasamos los 12,000. Pero bueno, no había hecho otro video anterior a eso, estoy súper feliz y súper que agradecida con ustedes. Así que de paso, si tú no lo has hecho, si tú no te has suscrito, baja ahora mismo y suscríbete, móntate en la ola y no te quedes atrás. De paso, dale a la campanita para que te esté avisando cada vez que yo suba un video loco de esto y cada vez que se me ocurre hablar alguna bobería. El mensaje que quiero dejarles también es de que sí se puede, sí es posible. Sí se puede prosperar, sí se puede estudiar en este país, sí es posible. Con sacrificio, yo creo que todo se puede lograr. Y les voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo estudié primero algo, saqué mi licencia pensando que era una cosa, me vendieron una maravilla que realmente no era. Trabajé en eso un tiempo, que para eso sí no requieren una experiencia, porque como que lo piden a botones y pues como que no era mi vocación. Después sí tuve la posibilidad de estudiar algo que realmente amo, que me apasiona, y sí fue un sacrificio, bastante sacrificio, pero el mensaje que quiero dejarles más que todo, no es negativo. Les repito, paciencia después que se gradúen, escojan bien lo que vayan a estudiar, pero más que todo de que sí es posible. Estudiar aquí en los Estados Unidos y salir adelante aquí sí es posible. Con sacrificio todo se logra. Quizás no tenemos esa suerte muchísimas personas, a lo mejor sí tienen la suerte que desde el primer momento encuentran el trabajo de sus sueños y les va súper que bien. Y los que no, simplemente no se desanimen, sigan buscando, sigan tocando puertas, pero sí se puede. Y para los que me estén mirando que sean de otro sector de los que tienen que contratar, creo que deberían darle un poco más de oportunidad a las personas que estamos recién graduadas. Ya en mi caso no, pero sí a muchísimas personas que están recién graduadas deberían de darle la oportunidad porque muchísimas veces tienen preparación. La experiencia sí obviamente se coge sobre la marcha, pero yo pienso de que si pasa una escuela tiene por lo menos el conocimiento básico, por lo menos para empezar en el puesto, y deberían por lo menos confiar un poquitico más y dar un poquito más de oportunidad a las personas que se están recién graduadas. Este video sí quiero que lo dejen por ahí, pónganlo en una gaveta y sáquenlo a la hora de estudiar, de que vayan a estudiar, para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan pendiente, de que no va a ser como que todo tan fácil y de que la meta no es graduarse, la meta no va a ser cuando se gradúen, cuando por fin reciban su valioso y preciado y esperado título. Esa ahí no se acaba la cosa, ahí no termina, pues ahí empieza entonces otra batalla, que es tratar de demostrar, buscar trabajo, tratar de demostrar entonces los conocimientos y las ansias de aprender que tenemos en el trabajo. Y para los haters que se usen enseguida, siempre que para nada, hoy odio a los haters, porque gracias a ustedes también estoy aquí hoy por eso también tengo muchísimo que agradecerles. Pero bueno, para responderle a algunos, puede ser que ahora vengan y me digan, no es así, yo sí conseguí trabajo rápido y felicidades, tuviste mucha suerte. No es la realidad de muchísimos de nosotros que nos esforzamos muchísimo y para conseguir trabajo fue un dolor de cabeza, realmente.
Así que mis amores, hasta aquí este videito de hoy. Espero les haya gustado, informado de algo. Así que bye, 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 bye. Besitos a todos. Chao.